Saludos mi gente hermosa, ya andamos por aquí reportando lo que sea que se me haga un tema de interés para las finísimas personas que miran mis humildes aportes. En los últimos días ha estado sonando un tema bastante polémico y sobre todo, popular. Así es mi gente, me refiero al tema del Mr. Doctor contra Dross. Supongo que a estas alturas ya casi todos están enterados de la polémica en lo que se han envuelto estos dos gigantes de YouTube, pues los videos que se han hecho al respecto en distintos canales no son precisamente pocos, y como no quiero quedarme sin mi parte del pastel, pues aquí va mi intervención. Comencemos por dar una rápida presentación a los protagonistas de este video. A grandes rasgos, Mr. Doctor es un médico que se hizo relevante en YouTube por subir videos relacionados con la medicina y hacerlos digeribles para el público de a pie que no cuenta con los conocimientos necesarios para entender la terminología médica. Bien humilde nuestro doctor. En últimas instancias se volvió bastante popular y querido por irse en contra de quienes él llama charlatanes, principalmente del área de la salud, a aquellas personas que intervenían en temas que correspondería a especialistas del área médica y que principalmente no contaban con las acreditaciones necesarias para desempeñarse como profesionales de la salud. Y ojo a esto último porque va a ser importante más tarde. Dentro de esta temática de atacar charlatanes ayudó a darle visibilidad a los abusos y en su caso, delitos que cometían. Entre los más importantes podemos recordar a Marilyn Cote. Doctor of Neuroscience. I am psychology. I am neuropsychology doctor. Y como no, su encontronazo con Marifer Centeno. Comiendo por depresión, ahora sí, en lugar de escribir hacia abajo, vas a escribir hacia arriba y en color azul. Color morado, el color azul es buenísimo para bajar de peso. No voy a negar que el doctor ha hecho su aporte a la sociedad utilizando su peso mediático para señalar a todas estas personas que se aprovechan de la ignorancia y necesidad de quienes caen en sus manos. Además de que, hasta donde sabemos, también ha corrido con los gastos legales que las víctimas requieren para denunciar. Así que, aunque no me gusta su manera de expresarse o su necesidad de recalcar su aparente superioridad intelectual, muy bien ahí apoyando al necesitado. Este muchacho me llena de orgullo. Y en el otro extremo tenemos al señor Dross, el escritor del segundo libro más importante en la historia de la humanidad después de Cañitas. Hola, mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. En general, el canal de Dross pues básicamente es sobre entretenimiento, temas paranormales, tops, etc. Así que era complicado que de alguna manera su camino con el del doctor se pudiera llegar a cruzar, o eso creíamos hasta hace unos días, cuando en una de sus secciones, Dross subió un video titulado, El monstruo roto, más o menos entre el 15 y 20 de enero. El cual pasaría a ser uno más de los videos de Dross sobre supuestas personas enviando sus vivencias más perturbadoras al buen Dross, para que él las narre con ese estilo que lo caracteriza, pero algo extraño sucedió esta vez. El video duró apenas unas pocas horas, pues Dross procedió a ponerlo en privado. Rápidamente se comenzó a teorizar sobre la razón de lo sucedido y muchas ideas salieron a la luz. Entre las más destacadas se encontraba el hecho de que Dross había dado datos sobre la clínica y nombres de médicos involucrados en una situación, que dentro de la narrativa de la historia, pues no los dejaba muy bien parados. Esto podría derivar en acoso y ataques directos a los involucrados. Ya sabemos cómo se la gastan las buenas personas de Internet. Así que el video ya no era público y Dross se pronunció al respecto. Como pueden observar, básicamente la razón de quitar el video del ojo público fue a causa de que una de las personas involucradas le pidió derecho de réplica, y entonces, consideró pertinente quitar el video por tiempo indefinido, pero prometiendo subir uno más completo. Y aquí es donde entra nuestro querido Mr. Doctor, que se propuso analizar el video que Dross subió para opinar al respecto. Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy analizaremos la historia del video borrado por Dross, el monstruo roto. ¿Es real lo que se narra en ese video? ¿La mujer que se presentó como psiquiatra es falsa? ¿Dross fue amenazado por publicar toda esta información? Tal y como prometió en su video, Mr. Doctor pretende desmentir varias de las cosas que en el video original Dross narraba, como el hecho de que existe una forma de condicionar la mente de una persona para que con una palabra se le pueda desencadenar un brote psicótico. Y lo más importante, ¿qué opina la psiquiatría acerca de estos presuntos charlatanes de salud? ¿Se puede condicionar a una persona con una sola palabra para provocarle un brote psicótico? Escuchemos a la doctora Abigail Adame, médico, psiquiatra y con alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. No se puede condicionar a una persona para tener un brote psicótico. En realidad esto es una
tomado de las películas particulares. Pues como ya lo dijo el especialista, no existe dato alguno de que sea posible por la medicina psiquiátrica moderna el poder utilizar una palabra en específico para desencadenar un brote psicótico en nadie. Y desde luego que no podemos discutir la opinión de un experto en el área, pero tampoco podemos descartar el hecho de que, de ser real, la persona que se contactó con Dross efectivamente tenga alguna situación de salud mental, y tal vez para esa persona, dicha palabra sí tenga un efecto nocivo en su salud mental. Así que no podemos descartarlo y tacharlo de mentira. Pero ¿ustedes qué opinan sobre ese punto de la polémica? Díganme en los comentarios si conocen a alguien que sea especialmente sensible a alguna palabra o situación parecida. Ahora continuemos con el video del doctor. En este video, ella narra que es de la Ciudad de México y que fue atendida por años por una psiquiatra que la torturó. En aquel video, Dross mostró a través de una receta el nombre de dicha doctora que fue acusada por esta mujer anónima. Pero no solamente mostraba el nombre de la doctora, sino también el nombre de la clínica en donde se encuentra esta doctora. Como les digo, en la CDMX, para ser exacto, en la delegación Benito Juárez. El nombre de la clínica, Neurocom. Y la doctora acusada que sale en la receta y que se presenta en el video como médico psiquiatra es la doctora Abigail Castro Contreras. En efecto, como lo pensaban varias personas, Dross en su primer video reveló información sensible, como lo son, el nombre de la clínica y el nombre del especialista que se supone había tratado a la persona que envió el correo. Y vamos, de tratarse de una denuncia formal, ante la autoridad competente, no habría ningún problema mayor en que esos datos se filtrasen, pero recordemos que hasta ese momento, solo teníamos el correo de una persona que decía haberse tratado en esa clínica y con ese médico en específico. Puede entender lo delicado de la situación y lo preocupante que debió ser para los miembros de esa clínica que a raíz de un video de un creador de contenido con 24 millones de suscriptores recibas ataques. Aunque, claro, eso no quita el hecho de que todo pueda ser verdad y efectivamente la persona que se comunica con Dross esté buscando ayuda, a su manera. Aún así, si considero que fue un fallo de parte del autor de Luna de Plutón el haber filtrado esos datos y prueba de ellos es que quitó el video. En fin, continuemos. Todo porque tengo miedo. Muy bien, desde aquí vemos el primer y más grande error. Quien escribe la historia pide que sea anónimo. Es decir, esta persona no va a dar la cara ni decir su nombre. Si bien nunca hay que revictimizar a nadie, tampoco podemos exigir justicia, ni siquiera justicia mediática o en redes sociales, si no tenemos la valentía para exigirla. Ya desde aquí nos vamos dando cuenta de que el doc se nos va a poner un poco insensible con la presunta víctima. Si bien concuerdo con él, en el sentido de que todo se debe llevar por las vías idóneas, también es cierto que las víctimas difícilmente pueden enfrentar a sus victimarios y denunciarlos de frente como aquí nuestra ñurca de la medicina pretende. Es un proceso complicado y quizá la chica apenas y tuvo el valor de denunciar su situación de esta manera. No todos tienen la actitud ni los medios que tú tienes, Mr. Doctor, así que no puedes pretender que todo mundo actúe como tú lo harías. La verdad es que, para ser alguien que dice preocuparse por ayudar a las víctimas de charlatanes, aquí sí se nos puso un poco insensible, yo diría hasta que estaba predispuesto a no creer nada de lo narrado por la supuesta víctima. ¿A ustedes qué les pareció la manera en que se expresaba? Agrega, fíjense, un término que no es médico, el de altas capacidades. Un término que para los que sepan, siempre lo asocian al autismo o al TDAH como un servidor. De hecho, un servidor entra en ese rubro de altas capacidades, sino una forma de ser y aprender diferente. Si se dan cuenta, desde su propia definición se sienten únicos y diferentes. Y ojo, que yo entro en ese rubro. Y ustedes saben que aquí académicamente hemos ido con altas capacidades. Mejor promedio. Artísticamente, miren, el mejor youtuber médico del país, hasta reggaetonero. Sin embargo, el punto que toman estas personas con altas capacidades como referencia es tener un IQ por arriba de 110. Lo normal va de 90 a 109. Yo, por ejemplo, tengo 123. Aquí sí no entendí la necesidad del doc de desmeritar el término, que si bien puede que sea médicamente correcto o no, al menos sirve como referencia para diferenciar la situación de una persona en particular, luego procede a criticar a aquellos que se quieren sentir únicos y diferentes para proceder a sentirse único y diferente. ¿Qué pasó ahí, mi doc? ¿No se supone que te caían mal los doctores de la vieja escuela por egocéntricos? Aquí sí me caíste medio mal. La clínica, si puedes decirlo, se llama Neurocom y puedo mostrarte una receta mía incluso. Y fíjense, aquí es donde comenzamos con los factos. Dross dice el nombre de la clínica, Neurocom,
y además muestra la receta que es de la doctora Abigail Castro Contreras. Es Dross quien lo muestra, de acuerdo al testimonio de una mujer anónima. ¿Se dan cuenta que es delicado dar nombres sin pruebas? Efectivamente, si se le puede reprochar algo a Dross, es que filtró información sobre una clínica existente y sobre médicos reales, basándose, hasta donde sabemos, en un correo de una persona anónima, que, si bien puede ser una víctima o no de Neurocom, filtrar información sensible me parece una apuesta algo arriesgada. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que Dross debió dejar en el anonimato el nombre de la clínica y los doctores? Como quiera que sea, ya se tienen esos datos, así que vamos a verlos. Y para empezar, vemos que, efectivamente, Neurocom existe. Y también la dirección que aparece en el buscador, coincide con la que se puede ver en la receta que Dross muestra. Esto le da un poco de veracidad a la historia, pues al menos podemos ver que quizás la chica del correo sí fue paciente de esta clínica y específicamente de la Dr. Abigail Castro Contreras, pues su nombre aparece en la receta y en el sello colocado en la misma. También aparece el nombre de otros médicos que suponemos trabajan en Neurocom. Ahora bien, analizando la receta con detenimiento, nos podemos percatar de un par de datos interesantes. La doctora Abigail se promociona como psiquiatra y paidopsiquiatra. Indagando un poco en el Registro Nacional de Profesionistas, que para quienes no lo conozcan, es un sitio público en el que puedes revisar los datos de los profesionales debidamente registrados en el país, esto con el fin de brindar certeza a la sociedad de que quienes se ostenten como profesionales de algún área, estén debidamente acreditados. Ahora bien, si buscamos los datos de la doctora Abigail, podemos observar que cuenta con la licenciatura como médico cirujano, expedido por la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila, y que además, el año del registro fue en el 2010, hace aproximadamente 15 años. También cabe resaltar que en ningún lado aparecen sus acreditaciones como psiquiatra o paidopsiquiatra, como ella lo ostenta en su receta médica y en las redes de Neurocom. Aquí sí pudiéramos estar frente a un presunto delito, pues todos estos años, la doctora ha estado ejerciendo en una especialidad de la cual no tiene las licencias adecuadas, esto podría poner en riesgo a sus pacientes. Y esta conducta está tipificada en el Código Penal Federal de nuestro país, en su capítulo 7, artículo 250, el cual nos menciona que quien no tenga título o la autorización pertinente para ejercer una profesión comete este delito y se le puede sancionar con 1 o hasta 6 años de prisión. Miren que este era uno de esos casos que le encantan a nuestro doctor de chismes favorito, pues nos encontrábamos, presuntamente ante una doctora que durante años estuvo lucrando como especialista de un área que, por los datos que tenemos, no tiene las certificaciones necesarias para ejercer esa rama de la medicina. ¿Y qué hizo Mr. Doctor? Seguramente fue congruente con su discurso de que la cédula profesional lo es todo y prácticamente si no tienes esta, quedas totalmente invalidado, ¿no? Pues derivado de toda esta polémica, aparentemente, el abogado de la doctora Abigail se comunicó con Mr. Doctor y concretaron una entrevista para que pudieran decir su versión de la historia. Esta era una gran oportunidad para el terror de los charlatanes, de cuestionarlos en su cara sobre la falta de sus cédulas y que fuera tan duro como en sus videos siempre lo es con quienes no tienen los estudios pertinentes. Pero curiosamente, nada de eso pasó. Veamos. Desde ahorita se lo digo, ambos son médicos, son ambos psiquiatras egresados de uno de los mejores hospitales de este país, que es el Hospital Fray Bernardino. Que compartan este video porque los invitados que tengo el día de hoy han sido víctimas de difamación por parte del youtuber llamado Dross. Hoy lo vamos a desmentir con pruebas, porque desde ahorita les digo, ustedes saben que en este canal nosotros no traemos a médicos que no tengan las credenciales pertinentes y más allá de tener las credenciales, que sean buenos seres humanos. No, pues ya me dejas más tranquilo, Mr. Doctor. Estaba preocupado de saber si eran o no buenos seres humanos, pero él mismo dice que hasta antes de la polémica no conocía a estas personas. Entonces, ¿cómo puedes venir a decirme que son buenos seres humanos? Si ni siquiera los conoces. Desde aquí se veía sospechosa la entrevista, se sintió un poco como si quisiera blanquearlos, pero juzguen ustedes mismos. En la descripción les dejaré el link para que vean la entrevista completa, si así lo desean. Y justo la contradicción viene cuando le llueven bastantes críticas a Mr. Doctor por la manera que abordó el tema del video de Dross y además por la forma en que, como ya vimos, él decía que los doctores son excelentes seres humanos, si ni siquiera los conoce. Esto lo acepta en una entrevista en el canal de Gumpasa, que también en la descripción encontrarán el link. Yo solamente he visto una vez en mi vida a la doctora Abigail, ni siquiera tengo su número de teléfono, ni siquiera tengo el número del doctor Oscar, todo ha sido a través de Gerardo, su abogado. 2 días antes de que yo los entrevistara, tuvimos una videollamada para que me conocieran.
Y a partir de aquí comienzan las contradicciones que más se le reprochan a la Niurka de la medicina, siendo él uno de los personajes que más insistente es con el tema de tener siempre cédula profesional, porque esta vez intenta minimizar que estos dos doctores no tengan las credenciales pertinentes. Son foráneos. Y ustedes tal vez no sepan, por eso es tan importante estudiar para valorar, pero los títulos los trámites de titulación y a sacar la cédula cuestan. Y a veces es o pago la renta, que aparte en Tlalpan cuestan bien caros, o pago mi cédula. Ahora sí ya no entendí. Entonces es válido andar por la vida cobrando como profesional de una especialidad sin las credenciales adecuadas solo porque tengo que pagar la renta, o por ser buen ser humano. Aparentemente el discurso de siempre exigir cédulas profesionales y tachar de charlatanes a quienes no las presenta, puede ser usado a conveniencia del doctor y de quienes sean señalado. Lo bueno es que en su entrevista, Egun Pasa lo cuestiona al respecto sobre sus contradicciones. La historia más que nada es eso, es decir, yo creo que todo esto, sobre todo, y lo que a más gente le ha chocado, y es lo que decíamos ya entrando en las cédulas en sí, es que tú dices que a ti te dan un apenado, que al final lloran y demás, pero claro, cuando a una persona muchas veces le pillan cometiendo un delito, también se puede entrar en rabieta y llorando, pero eso no lo exime directamente de haber hecho las cosas mal. Entonces, cuando realmente, es decir, a la persona que realmente puede tener un trastorno, puede estar mal, puede no sé qué, se le machaca tanto, pero luego a la persona que en teoría está correcta, que ella sabe directamente, que ha estudiado, que sabe cómo funcionan las leyes, que se ha sacado 3 carreras, de pronto que se le excuse de que es que estaba muy ocupada en más de 10 años para sacarse directamente una cédula y dar garantías a sus pacientes, porque lo que yo decía, los seguros no cubren si de pronto algo pasa y de pronto se enteran que el médico que les está atendiendo no, van a tener que has contactado con amigos, con personas, para saber todo lo que habían estudiado. Pero ¿cómo lo hace un paciente cuando de pronto llega a la consulta, le están cobrando como un profesional? Y el problema es que él no puede comprobar más que la cédula y de pronto se confía, ve que el profesional pues es una clínica donde encima hay un montón de médicos, no es uno ni dos, pero de pronto te encuentras que en toda la clínica hay un montón de personas que muchas no han hecho precisamente los deberes. Entonces, cuando faltan tantas cosas, lo que la gente no entiende es que, vale, pero si es que lo han hecho mal, por mucho que lloren, por mucho que... O sea, nadie quiere que les amenacen, nadie quiere que el niño, ¿qué problema va a tener el niño? ¿Por qué la gente va al niño? Eso es de enfermos. Es decir, nadie quiere que vaya contra la familia, ni contra su vida privada, ni contra las cosas directamente privadas. Pero claro, a ti te da pena y te pones a defender una actitud, que en este caso es como de, con un título igual en principio por lo menos no son charlatanes que están vendiendo humo o no sé qué, pero eso la gente no lo puede ver. ¿Cómo sabemos si lo han actuado bien o han actuado mal? Igual han sido solamente amables, pero los tratamientos no eran los correctos, pero igual necesitaban algún medicamento del tipo 1 que como no tienen la cédula de psiquiatra no la pueden recetar, solo del 2 y el 3. Y entonces les dan del 2 y el 3 a ver si les apaña, porque ahora mismo lo que pueden dar. Entonces, hay muchas cosas que aun siendo amable y teniendo muy buena cercanía con la gente, puedes saltarte por estar incurriendo en publicidad. Creo que aquí ha hablado por todos, o la gran mayoría. En efecto, no se pone en debate lo terrible que es el acoso que han recibido los médicos señalados a raíz de la publicación del video, ni el hostigamiento a su hijo. La polémica se dio principalmente por lo flexible que pareció Mr. Doctor con la falta de documentación adecuada, cuando con otros personajes él ha sido bastante duro. Ante estas cuestiones, el doctor se excusó de la siguiente manera. Pensándome en lo que te escucho, o sea, sí, o sea, al final creo que ¿sabes cuál es mi más grande error en este caso? Sí haberme dejado llevar por lo emocional, cosa que nunca hago, casi nunca hago, soy muy duro a veces. Pero sí me dejé llevar, o sea, ver al niño ahí llorando, ver a la familia, verlos temerosos, verlos, o sea, sí, porque tiene razón, o sea, tiene razón, me está cayendo mucho el 20 ahorita en este momento. Pues esa era la razón, no estaba intentando blanquear a nadie, ni mucho menos la habían pagado para mejorar su imagen, simplemente Mr. Doctor es tan bueno que se conmovió al ver a una familia destrozada por ejercer sin cédulas profesionales, alguien tenía que defenderlos. Y en el otro frente, ¿qué pasa con Dross y su propia polémica respecto a estos mismos médicos? Pues bien, aparentemente la doctora decidió que sería una excelente idea demandar a Dross por la mínima suma de 10 millones de pesos, además de que denunciara a este último por violencia de género. No es necesario señalar lo ridículo que suena esto, al parecer. Al final no son tan inocentes como pensaba Mr. Doctor, porque están aplicando la misma estrategia que Marifer Centeno utilizó contra él. ¿Cuántas vueltas da la vida? Es lo último en bromas. Buena idea, Bob Esponja. Y Dross nos da más detalles sobre este tema, en su último video. Un día antes de ponernos a producir este video, recibimos un comunicado del Sistema Judicial de México en el cual se nos notifica
que vamos a ser denunciados ni más ni menos que por violencia de género. Resulta tristemente irónico que esta doctora cite semejante ley. Por la supuesta paidopsiquiatra emplea un lenguaje más propio de un juez que de un médico. Ni siquiera es lenguaje propio de un abogado. Pero la réplica de la doctora no termina ahí. Hacia el final del escrito, este no solo se transforma en una amenaza directa, sino incluso en algo que percibimos todos en el canal como un intento de extorsión. Porque sí, se nos pidió dinero a cambio de no perjudicarnos. Quiero, por tanto, que escuchen atentamente esta última parte del escrito. Noten, por favor, el tono amenazador y el énfasis en que le ofrezcamos una solución monetaria, amenazando incluso con pedir la extradición de nuestro productor Gerardo Blumenfield de su país, como si se tratara de un caponarco o un dictador bananero o algo por el estilo. La decisión es exclusivamente suya, pero les advierto solemnemente que si eligen el camino B, utilizaré todos los recursos legales disponibles para proteger mis derechos, mi honor, mi seguridad y mi patrimonio, sin importar el tiempo, esfuerzo o recursos que ello requiera. Y hasta aquí va la actualidad del chisme, mi gente. Si me preguntan a mí, creo que todo esto, además de una lucha de Mr. Doctor contra la pared, porque al parecer Dross ni siquiera lo menciona, podría tratarse de una expaciente que efectivamente no recibió el trato que consideraba adecuado, y jamás pondremos en duda la veracidad de los dichos de una posible víctima. Pero todo esto es una opinión, basada en los pocos datos que hay al respecto, así que en mi humilde opinión puede que sea una expaciente que quiso desahogarse mandando un correo a Dross, y, debido a la fuerza mediática que tiene este y el descuido de dejar a la vista datos que pudieron permitir la ubicación tanto de la clínica, como de los profesionales involucrados, pues hizo enorme la magnitud de este caso, sumándole que además, Dross al bajar el video, incrementó el morbo. Eso pudo alimentar la curiosidad de la comunidad en internet, que se puso a buscar por su cuenta, y, bueno, derivó en doxeo o acoso hacia los profesionales de la salud, lo que creo que se salió de proporciones, pues desde mi perspectiva y con los datos que tenemos hasta el momento, el único crimen comprobable, considerando la poca información que ha visto la luz hasta la fecha, es el de la usurpación de la profesión, pues, aunque sean excelentes seres humanos como anda diciendo Mr. Doctor, lo cierto es que si llevan varios años promocionándose y atendiendo pacientes como psiquiatras y paidopsiquiatras sin tener la documentación en regla. Y hablando de lo de excelentes seres humanos, no es muy propio de buenas personas andar inventando una supuesta violencia de género ni tratar de intimidar, eso sí es una exageración, y luego andar pidiendo millones. El rugido de tripa estuvo potente. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que si existan víctimas más allá del fraude de las cédulas profesionales? ¿O solo estamos ante una historia un tanto exagerada? Como quiera que sea, si el chisme sigue creciendo, estaremos actualizando en este canal. Agradezco que se quedaran a ver este video. Besos.